Me llamo Toni Tejada, entré en Sorea en el año 1993, ya llevo 25 años trabajando en la empresa. Ahora mismo me dedico a mirar lo que es la calidad del agua, el control analítico, lo que es el cloro, para que la calidad del agua sea en perfecto estado para el uso diario de las personas. Mi jornada diaria en principio comienza lo que es en el telecontrol, comprobando en los depósitos de cabecera que el cloro esté dentro de los parámetros. Si por casualidad en algún depósito a primera hora de la mañana vemos que los parámetros no están bien, pues es el primer punto que vamos a revisar y si podemos in situ solucionar el problema. Puede ser que la cloración, el fotómetro en continuo que tenemos instalado en el depósito, se haya ido un poquito y nosotros mismos miramos el cloro real que hay y lo ajustamos. Si es otro problema, abrimos una incidencia, avisamos a nuestro responsable que venga el electricista o electromecánico para ya solucionarlo inmediatamente. Cuando hay una descarga, que se vacía el depósito general de cloro, hacemos el checklist con el camionero para hacer la descarga. Tenemos que comprobar que lleva todos los papeles, todo el camión esté en buen estado y esté todo dentro de la reglamentación necesaria que se exige para descargar el cloro, porque la compañía tiene la certificación ISO 22000 que certifica la calidad en la gestión del agua. La descarga del cloro lo hace el camionero porque es una tarea que está específicamente dedicada para él. Lo que hace es ir descargando la bomba que hace que desde el depósito impulse el cloro hacia nuestro depósito con sus EPIs de seguridad para que no haya ningún tipo de derrame, ningún tipo de problema en la descarga. Y desde ahí, si no hay ninguna incidencia y está todo perfecto, es empezar el recorrido para mirar un punto de red que esté dentro de los parámetros que indica la normativa. A partir de ahí, pues cogemos una toma que le llamamos a hacer el cero, que lo hace el aparato que se llama fotómetro. Toma una lectura, luego cogemos otro botecito que le añadimos 10 mililitros de agua y le introducimos un reactivo y cogería un tono rosado. Automáticamente eso lo introducimos en el fotómetro y nos dará una lectura que en ese caso será el cloro. Y tenemos que siempre comprobar que estén dentro de los parámetros establecidos por la normativa. Mi trabajo consiste en asegurarme que el agua que llega a las casas es la de la máxima calidad posible, porque el agua es un alimento. Lo que me gustaría decir a la gente que siempre el agua que llega a sus casas es 100% potable, que nos preocupamos de que la calidad sea lo máximo posible.